Es oficial, el Gran Premio de México se queda hasta el 2028 y es que la Fórmula 1 seguirá rugiendo en el Autódromo Hermanos Rodríguez por 3 años más. Esta adrenalina, fiesta y los motores no se van a ningún lado. El Gran Premio de México de Fórmula 1 renovó su contrato hasta el 2028, lo que garantiza que la máxima categoría del automovilismo seguirá en la Ciudad de México al menos por 3 temporadas más. Este anuncio lo hizo este miércoles 30 de abril la jefa de gobierno capitalina Clara Brugada, quien acaba de confirmar que el Autódromo Hermanos Rodríguez seguirá siendo sede oficial del evento. Y es que, a ver, desde su regreso en el 2015, el Gran Premio de México pues se ha convertido en una de las fechas más esperadas del calendario internacional. No solamente por su pista, sino por la atmósfera única y la pasión de los aficionados que llenan las gradas con un gran entusiasmo inigualable. Tan solo el año pasado, más de 400,000 personas asistieron al evento, que ha sido nombrado en múltiples ocasiones como el mejor evento del año por la propia Fórmula 1. Ya el presidente del CIE, Alejandro Soberón Curi, celebró esta renovación del contrato y agradeció el respaldo, obviamente, de las autoridades capitalinas, incluyendo a la ahora presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Esta próxima edición del Gran Premio de México está programada para en octubre del 2025, específicamente del 24 al 26 de octubre. Y con este nuevo contrato, ya la Fórmula 1 seguirá acelerando los corazones mexicanos hasta el 2028. Así que la Fórmula 1 no se va de México. El Autódromo Hermanos Rodríguez seguirá siendo el circuito oficial. Más de 400,000 personas estamos viendo cómo consolidan el Gran Premio de México como uno de los más vibrantes del mundo. Y bueno, en la sección de noticias locales ya arrancaron las campañas en Veracruz y ya hay una renuncia. Así como lo están escuchando, un candidato se baja el primer día y anuncia su apoyo a otro aspirante de distinto partido. Ni siquiera había terminado el primer día de campaña en Veracruz cuando se dio la primera renuncia oficial. Un candidato a la presidencia municipal de Martínez de la Torre anunció que no competirá en la elección del 2025. Y no solamente se retiró de la contienda, también expresó públicamente su respaldo a otro aspirante, pero de un partido distinto al suyo. Fue en una breve conferencia que el candidato o el ex candidato, ya no sabemos cómo mencionarlo, un candidato que representaba al Partido Acción Nacional, al PAN, explicó que su decisión obedecía a motivos personales y de salud, agradeció el respaldo de su equipo y de vecinos y dijo que aunque no participará activamente en la contienda, seguirá ayudando a la comunidad con consultas médicas y apoyos sociales. Pero ojo, porque el gran tema es que frente a las cámaras afirmó que declinaba a favor del candidato de Morena, a quien agradeció y le deseó suerte. Y es que ya el PAN nacional está sospechando presiones después de este anuncio. La dirigencia nacional del PAN reaccionó obviamente de inmediato. El presidente del partido a nivel nacional, Jorge Romero Herrera, aseguró que el caso será revisado porque obviamente no le parece que una decisión se tome con tanta libertad, ¿no? Sugirió incluso que el ahora ex candidato pues pudo haber sido presionado para abandonar la contienda. Un tema político, un tema laboral, no sabemos qué es lo que está pasando. A nivel estatal, el PAN agregó otro posible motivo y es que el candidato, que también es médico, no habría podido obtener una licencia sin goce de sueldo para dedicarse de lleno a la campaña. Según el líder del partido en Veracruz, había considerado hacer campaña por las tardes, pero finalmente optó por renunciar. Sin embargo, si opta por renunciar porque no pueden seguirle pagando en su trabajo, pues como por qué declina, sobre todo contra la competencia como lo es Morena, ¿no? Así con sorpresas, arranca el proceso electoral en Veracruz. Esta contienda en Martínez de la Torre está arrancando con el primer movimiento inesperado. Un candidato que se baja del barco el día 1 y que además declina a favor de su rival político. Una señal de que esta elección pues no solamente será reñida, también será impredecible.
Y bueno, ya que estamos platicando de las noticias locales con el tema de las campañas, este martes por la tarde, Berta Agüed Malpica dio el banderazo de salida a su campaña rumbo a la alcaldía de Boca del Río y no lo hizo sola, estuvo respaldada por la dirigencia nacional de Morena. Estamos hablando de Luisa María Alcalde, quien llegó al municipio para caminar junto a ella en las calles del centro de Boca del Río. Este recorrido que comenzó sobre la calle Zaragoza a unos metros del Palacio Municipal, ahí se apreció verla entre saludos, porras, banderas. Ambas, Luisa María Alcalde y Berta Agüed Malpica, caminaron casa por casa, saludando a vecinos, a comerciantes, a familias boqueñas que salieron para ver la caravana. Y bueno, fue una caminata que estuvo acompañada de batucadas, de banderas al aire y el tradicional "sí se puede" de Morena. A su lado, Luisa María Alcalde, pues le estaba respaldando con mucho entusiasmo, ¿no? Se escuchaban ahí en los recorridos que era un orgullo estar con Berta hoy, una frase, una arenga de Morena que es... Hay que remontarnos a cuando Andrés Manuel López Obrador estaba en Morena y se le escuchaba mucho a la gente decir es un honor estar con Obrador. Ya están cambiando poco a poquito esta misma frase de apoyo a los candidatos. Y también se unió el dirigente estatal de Morena, Esteban Ramírez Zepeta, quien hizo un llamado a caminar juntos con unidad y durante todo el proceso. Pero más allá del acto simbólico, lo político es claro. Berta Agüed aparece como una candidata fuerte, no viene de estructuras políticas tradicionales, sale del sector empresarial con buena relación con liderazgos de Morena en Veracruz, tanto a nivel estatal como a nivel federal, y ahora está representando la carta más sólida que ha tenido el partido de Morena en un municipio como Boca del Río, que no ha podido ganar Morena en las últimas elecciones. Por un lado, también se está viendo que el contexto puede llegar a favorecer a Berta Agüed Malpica, porque también podemos llegar a ver a un PAN debilitado de cierta manera, arrastrando el desgaste del grupo Yunes, que en los últimos años y sobre todo en los últimos meses ha perdido terreno electoral después de ese famoso voto 86 a favor de la reforma al Poder Judicial. Y por un lado también Morena pues ha duplicado sus votos campaña tras campaña, ¿no? Hoy Boca del Río es el único gran municipio que le falta por conquistar a Morena, electoralmente hablando, porque bueno, en las campañas pasadas el distrito 14 y 15 lo obtuvo Morena y lo que fue Boca del Río no han logrado conseguir una sola victoria electoral, ¿no? No es casualidad que su dirigencia nacional haya venido personalmente a respaldar su candidata desde el primer día, así que arranca la contienda en Boca del Río y todo indica que esta vez será una campaña muy cerrada en números. Veremos qué pasa. Pasamos a la sección de noticias internacionales porque vemos que se está frenando la economía de Estados Unidos en el primer trimestre y hay preocupación por los efectos de los aranceles. Este primer trimestre del año cerró con una noticia que empieza a encender focos porque la economía de Estados Unidos retrocedió 0.3% de acuerdo con los datos preliminares del gobierno. Una cifra que sorprendió, sobre todo porque se esperaba un ligero crecimiento, pero lo que terminó pesando pues fue el aumento desmedido en las importaciones, impulsados obviamente por empresas que trataron de adelantarse a posibles aumentos de costos derivados de los nuevos aranceles impuestos por la administración de Donald Trump. Este frenazo llega justo cuando se cumplen los primeros 100 días del regreso de Donald Trump a la Casa Blanca y aunque el consumo interno pues todavía muestra cierta estabilidad, el ambiente económico se está deteriorando rápidamente. La confianza del consumidor está en uno de sus niveles más bajos en 5 años. Estamos viendo también el ánimo de las empresas que también va a la baja y varias industrias como la aeronáutica ya comenzaron a frenar sus proyecciones por temor a un menor gasto por parte del público. Y es que, a ver, hay que decirlo, uno de los factores que más están desestabilizando la economía, pues son las políticas comerciales del presidente Donald Trump, particularmente la serie de aranceles que han afectado tanto a importaciones como a cadenas de suministro. Por otro lado, China sigue siendo el país más golpeado, con aranceles de hasta 145%, otras economías como México y Canadá también
Hay que decirlo, han resentido los efectos, pero con exenciones temporales, ¿no? Y si bien el gobierno insiste en que estas medidas son necesarias para reconstruir la industria estadounidense, pues ya estamos viendo. Los números hablan y los datos están mostrando que por ahora el efecto ha sido el contrario. Más incertidumbre, menos inversión y mayores costos. Por otro lado, pues el presidente respondió, pide tiempo Donald Trump y responsabiliza al pasado. Prácticamente como los gobiernos populistas suelen hacerlo, estamos viendo que no es de derechas o de izquierdas, ¿no? Frente a todos los cuestionamientos, el mensaje desde la Casa Blanca ha sido que este retroceso es temporal, no es definitivo. El presidente considera que lo que se vive actualmente pues es parte del ajuste necesario para limpiar los efectos de la gestión anterior y que el verdadero crecimiento llegará más adelante. Según esa narrativa, los aranceles pues no serían el problema, sino parte de la solución para lograr un nuevo auge económico, aunque hay que decirlo, los expertos siguen divididos. Muchos analistas esperan que ante esta señal de desaceleración, la Reserva Federal considere nuevos recortes a las tasas de interés en algún momento del año. También están advirtiendo que la inflación está comenzando a repuntar y que podría volverse un problema mayor si no se ajustan las políticas actuales. Por ahora, lo cierto es que la economía más poderosa del mundo no arrancó con el pie derecho este año y las decisiones que se tomen en los próximos meses pues podrían marcar el tono para el resto del sexenio. Para el resto del sexenio, pensando que es México, ¿no? Que por cierto, México está esquivando la recesión. Aunque apenas crece en el primer trimestre del 2025, estamos viendo que están resistiendo, pero vamos a dejarlo para el siguiente bloque. Y bueno, hablando de nuestro país, aunque el crecimiento fue mínimo de México, estamos viendo que está logrando evitar nuestro país caer en recesión en los primeros 3 meses del año. Ya el INEGI reportó que el Producto Interno Bruto creció apenas un 0.2% de enero a marzo, una cifra modesta, pero una cifra suficiente para mantenerse a flote. Pero a ver, antes de estar comentando temas técnicos, hay que entender primero qué es una recesión técnica. Se le llama así una recesión técnica cuando un país suma 2 trimestres seguidos con caídas en su economía. Es decir, si la actividad económica baja durante 6 meses seguidos, se considera que el país entró en recesión técnica, lo que puede traer más desempleo, menos inversión, menor consumo, pero en el caso de México, la economía sí cayó 0.6% en el último trimestre del 2024 y si volvía a caer en este trimestre, pues ya eso habría marcado oficialmente una recesión técnica. No fue así, el país logró crecer mínimo, pero logró crecer, aunque fue muy poco, ¿no? Este impulso vino principalmente del campo, con un crecimiento de más del 8% en las actividades agropecuarias. Esto ayudó a compensar la caída en la industria, que retrocedió 0.3%, y el estancamiento del sector de comercio y servicios no tuvo avance, ¿no? A nivel anual, es decir, comparado con el mismo trimestre del año pasado, la economía mexicana creció 0.6%, empujada por el buen desempeño del campo y algunos servicios. Pero aunque se evitó el término recesión, estamos viendo que los datos muestran una economía que camina con mucha dificultad, sobre todo por la debilidad del sector industrial. Y si la actividad no repunta en los próximos meses, este riesgo de estancamiento sigue latente. Por ahora, México logró sortear el golpe, pero la recuperación sigue dependiendo de factores tanto del consumo interno, de la inversión, pero también del comportamiento de la economía global.